Nos da mucho gusto que nos acompañes un domingo más aquí en Eleva. Mi nombre es Mariana y estoy súper contenta de poderlo recibir. Hoy quisiera compartir contigo un versículo para que te animes y si todavía no has llegado, pero nos sigues desde la transmisión, te animes a llegar aquí. El versículo está en Romanos 8:37 y dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Si has sentido que has tenido una semana difícil, déjame orar por ti y aquí te esperamos para todos juntos creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios, te damos muchas gracias por cada una de las personas que es parte de esta familia, por cada una de las personas que se va a sumar, por las personas que están escuchando este mensaje. Te damos gracias porque los amas y los bendices. Estamos muy felices de tenerte aquí y creer todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Bienvenidos. Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y luego, si tú te vas a 1 Corintios 11:23, te vas a dar cuenta que en el inicio la iglesia acostumbraba a celebrar lo que se le llamó la cena del Señor. Ya habían cenado, era noche de Pascua y ya habían cenado. Después de haber cenado en la noche de la Pascua, Él tomó el pan, tomó la copa y les dio instrucciones de que cada vez que se reunieran, tomaran del pan y la copa. Y no solo eso, como leímos, anunció que Él no bebería de nuevo de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo volverá Jesús a beber de esta copa? Dice que lo volverá a beber con vosotros, dijo, los que son suyos, los que le conocen, no los que nacieron en una religión, no, los que le conocen. Dice, con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que lo que viene en el futuro no es el cielo. El destino no es el cielo. Porque a algunos les preocupa porque saben que ahí no va a haber internet. Pero nuestro destino no es el cielo, nuestro destino es la tierra. Y dice el Señor que lo beberemos en el reino de su Padre con Él, en lo que se llama en Apocalipsis la cena de las bodas del Cordero. O sea que hay una cena que viene en el futuro, para aquellos que son suyos, para aquellos que le pertenecen, para aquellos que nacieron de nuevo. Recuerden que a un líder religioso, en Juan capítulo 3, Jesús le dijo a ese líder religioso que sabía de memoria las escrituras del Antiguo Testamento, le dijo, necesitas nacer de nuevo. Fue una afirmación y un requisito, una demanda para un líder y un maestro de Israel que sabía las escrituras de memoria. Y sin embargo necesitaban nacer de nuevo. Ni siquiera su religión judía podía salvarle, siendo ellos, el pueblo de Israel, quien reveló al Mesías prometido, a un rey prometido que gobernaría no en el cielo, sino en la tierra. Por eso en el domingo pasado, que le llaman Domingo de Ramos, hay una entrada triunfal que le llaman de Jesús, porque Él viene para cumplir una profecía de 700 años atrás, que decía que ese ungido de Dios, ese ungido autorizado que venía de parte de Dios, coronado para reinar, entraría en Jerusalén montado sobre un pollino, un pequeño burro. Para anunciar al pueblo de Israel, Él cumplió más de 300 profecías que daban evidencia que Él era quien dijo ser. Y entró como rey declarando que sí, que Él era el Mesías anunciado en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Así que en el reino de nuestro Padre, dice, volveré a beber de ese fruto de la vid con vosotros. La pregunta es si tú estarás ahí.
porque una religión no te hace estar ahí. Ni por haber nacido en una familia religiosa quiere decir que vas a estar ahí. Tú necesitas haberle conocido personalmente y entender y que te sea revelado que Él es tu Salvador. Y fíjate cómo dice en Corintios 11:23, que es una escritura que usamos para orar por el pan y la copa y recibir y tomar el pan y la copa. Estamos enseñando en la Biblia porque lo que creemos debe estar basado en lo que Dios dice, no en tradiciones ni mandamientos de hombres. Esa es la diferencia entre una relación personal con Dios y una religión. Jesús no llamó a Nicodemo a entrar o a salir de una religión, le llamó a nacer de nuevo. Y dice que cuando Él comenzó a anunciar, cuando Él vino, anunció y dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado. El tiempo se ha cumplido, quiere decir que hay un plan. Hay un plan en marcha y hay un plan que todavía no acaba de cumplirse de parte de Dios para la salvación de la humanidad. El tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús dijo es porque el tiempo había sido finalmente cumplido, era el tiempo para que Él viniera y Dios mismo personalmente se manifestara al mundo a través de forma humana. La manera en que el hombre podía llegar a conocer a Dios es Dios haciéndose hombre. Entonces Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse. O sea, vuélvanse a Dios. Si son religiosos, vuélvanse a Dios. Si no creen en Dios, vuélvanse a Dios, les dijo. Porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse, dijo, y crean esta buena noticia que el reino ha llegado. Entonces el Señor está hablando como un rey que viene a gobernar y viene por aquello que le pertenece. No habla de una religión, habla de un reino. ¿Ven? Y está diciendo a un hombre religioso que necesita entrar en el reino y nacer de nuevo para entrar en el reino. A ese reino no se puede entrar con esta naturaleza humana, corrompida y arruinada, incapaz de hacer el bien y solo hacer el mal. Por eso muchas personas están lejos de Dios, porque en el fondo saben que su vida no va a poder agradar ni complacer a Dios. No tienen el poder ni la capacidad para enderezar su vida y llevar una vida que sea del agrado de Dios. Todos lo sabemos y por eso se levanta la barrera. Y es mejor creer que Dios no existe y estar lejos de Dios para que la conciencia no nos perturbe más. Pero ni siquiera eso dejará de perturbar la conciencia del hombre, haciéndole saber que Dios existe y que el hombre está en peligro de morir por toda la eternidad. Que necesitamos ser gobernados por este reino a través de Jesús. Y este es un reino de justicia. Lo cual quiere decir que cuando yo me someto a este rey y he llegado a entender que Él es mi Salvador, que en esa cruz era necesario que alguien ajeno al pecado y la maldad humana muriera en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio. Es que ese hombre no podía ser un pecador más. Ningún pecador podría tomar ese lugar para que fueran juzgados los pecados del mundo. Tendría que ser alguien totalmente ajeno y libre de todo pecado y toda maldad. Porque si fuera pecador, entonces sería uno más como nosotros y estaría en la misma situación que todo hombre al nacer en este mundo. Estaría separado de Dios y destinado a estar separado de Dios por toda la eternidad. Y dice que Jesús fue tentado, por cierto. Y lo dice así para que veamos que Él era un hombre perfecto, así como era un Dios perfecto. Fue tentado, pero no pecó. Qué sorprendente. Para hacernos saber que era hombre, necesitamos saber que era hombre, no un ángel.
que era tan humano como nosotros, porque Él tendría que representarnos ahí y tomar ese lugar ahí en esa cruz para que los pecados fueran juzgados y pudiéramos tener salvación, pudiéramos ser perdonados. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, nunca hubiéramos podido ser perdonados. Dios no perdona porque es Dios. Dios perdona porque hubo un sacrificio en el cual se juzgó el pecado de todos nosotros, como hemos oído toda nuestra vida, pero no hemos acabado de entender. Y es lo que tú necesitas, ir a la Biblia y entender lo que está escrito en la Biblia. Porque aquí es donde Dios te está hablando. Aquí es donde Dios nos habla. No lo que una religión o mandamientos de hombres dicen, sino lo que Dios está diciendo. Y aquí en Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor, escribe el apóstol Pablo a los corintios, enseñándoles que deben continuar celebrando esto que se llama la cena del Señor. Que Jesús dio la orden a sus discípulos. Fue lo único que dijo que tendríamos que hacer para honrarle y para reconocerle por lo que Él hizo a nuestro favor. Yo recibí del Señor, escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en la actual Grecia, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, observen, después de haber cenado. Esto fue diferente de la cena de la Pascua. Esto era otra cosa ya. Esta copa es el nuevo pacto. Entonces una vez más habla de un nuevo pacto. ¿Qué es eso? Porque eso es lo que da sentido y propósito a tomar el pan y beber la copa. Porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dice el Señor. Y Él hizo que ellos partieran el pan. Y eso tiene significado. Todo lo que dice tiene significado y propósito. Y el tomar el pan significa que yo tomo la decisión y elijo recibir el bien por causa del sacrificio de Jesús. Y dice: cuando ustedes partan ese pan, quiero que recuerden que así mi cuerpo fue desgarrado. Este pan es buenísimo, nos lo trajo la pastora Erika. Siempre que ella trae algo para la iglesia, trae lo mejor. Podemos traer un bolillo, una barra de pan de esas para al menos. Pero trajo, miren qué pan tan. Y es un pan delicioso. Pero fíjate que cuando tomamos de esto se desgarra el pan. Y el Señor quiere que nosotros recordemos al hacer esto, que nuestros pecados que nos hacían sentirnos indignos, avergonzados, culpables y separados de Dios, ya han sido juzgados en esa cruz. Ya se juzgó. Esa es la gran noticia. Por eso para el Señor estos días y este día no es de luto, ni es solamente para irse de vacaciones. Está bien irse, pero eso no es la razón. Recuerdo que cuando éramos religiosos en mi casa me decían que ni siquiera deberíamos de hablar, ni reírnos. ¿A alguien le tocó vivir esa forma de religión en esos días de Semana Santa? Y me hacían sentir que estábamos de luto y no había motivo para estar alegres. Pero estos días no son de luto, son de adoración. Son para reconocer el amor tan grande de Dios, que estuvo dispuesto a partir su corazón el Padre, haciendo venir a su Hijo. Hoy hay papás que nada más de ver al colegio donde van a ir los niños, dicen: no, mi hijo no va a entrar ahí. ¿No te ha pasado? O llevas a tus niños a algún lugar y dices: no, mi hijo no va a comer de eso. ¿Cuánto más el Padre?
se partió el corazón. Imagínate al Padre ver a Jesús en esa cruz. La forma en que lo trataron tan espantosa, con tanta crueldad. Dicen que el látigo que usaron, a la hora de sacarlo, el látigo tenía unas, le llaman, como, tiene un nombre eso, pero eran pedazos de metal que se incrustaban en la piel de la víctima y deliberadamente lo hacían así para sacar así, con una crueldad demoníaca, como lo vimos en la pasión de Cristo. El diablo rondando ahí, satisfaciéndose del dolor y el rechazo del Hijo del Dios viviente. Jesús quería que al tomar ese pan recordemos que ya fuimos juzgados en esa cruz. Alguien tomó tu lugar. Si Él no hubiera tomado tu lugar, tú no tendrías ninguna oportunidad ni esperanza de tener vida por toda la eternidad. Dios no perdona porque es Dios. Lo que este mundo religioso nos ha encubierto es el verdadero significado de la salvación de Dios. Porque la religión es como humo, es como humo que no te deja ver bien. Solo sabes cosas que desde niños has oído, pero no sabes, no entiendes porque no fuiste llevado a la Biblia. Porque la Biblia que leemos en Latinoamérica tiene poco más de 500 años de haber llegado. Y estaba prohibido que se leyera la Biblia para mis abuelos. No estamos enseñando religión ni tradiciones religiosas. Estamos hablando de lo que Dios estableció y lo único que tiene valor y que debe ser tomado en cuenta. Y dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que Él va a venir. O sea que el destino no es el cielo. Él viene de regreso. Y es lo que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Para los que no han oído de esto, dice que el Señor vendrá y llevará a los suyos fuera de esta tierra, porque vendrán días de juicio sobre el pecado y la maldad de este mundo. Este mundo no puede ser ojalateado, ni podemos darle una chaineadita para que sea un lugar digno de que Dios aquí viva con los que son suyos. Este mundo corrompido, decadente, no reúne los requisitos para seguir adelante en el futuro. Este mundo no puede sobrevivir porque este es un mundo gobernado por la oscuridad y la maldad del hombre cuando se separó de Dios. Quizás no entiendas por qué Dios trae un juicio y eso te espante, pero la verdad es que esto es justo y también se tiene que hacer, porque este mundo no puede, no es digno. Y este mundo va a ser devastado y no falta mucho. Y la iglesia tenemos este tiempo que queda para anunciarte que viene un tiempo de juicio y que Dios te ha llamado a salir y a ser salvado de lo que vendrá sobre este mundo, porque Él viene. Pero primero vendrá en el arrebatamiento. La palabra es harpazo, porque dice que seremos arrebatados. Primera de Corintios 15, léelo, está muy interesante. Nos habla de cómo seremos transformados por causa de la salvación de Dios en nuestro cuerpo. Porque al nacer de nuevo hemos nacido en el Espíritu y tenemos ya seguridad de vida eterna. Nacimos de nuevo. Nicodemo nació de nuevo finalmente. Se sabe que él, al final de cuentas, siendo fariseo y líder religioso, acabó finalmente conociendo y creyendo a Jesús. Pero él seguía siendo viejito y murió de viejito. Pero dice Corintios 15 que los que murieron en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando suene, dice, la final trompeta. Primera de Corintios 15, 50-56. Dice que al sonido de la final trompeta. O sea que hay una trompeta, la última,
que va a sonar y que anunciará que el Señor Jesús viene de nuevo por su iglesia. Y dice que los que quedemos, dice, que hemos nacido de nuevo, que le hemos conocido y que tenemos ya seguridad absoluta de salvación, dice que los que quedemos seremos transformados. Dice, como en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Los chimuelos volverán a tener dientes. Los lentes van a estallar. Va a salir el cabello. Van a rejuvenecer. Seremos transformados, dice. Wow. Porque dice, anuncien cada vez que tomen de este pan y de esta copa que yo vengo. Él viene. Después de que Él venga por su iglesia, vendrá un juicio sobre la tierra que no va a alcanzar a sus hijos. Los suyos estarán sufriendo el principio de dolores. Veremos en principio de dolores. Serán abiertos los primeros 5 sellos y la iglesia estará aquí viendo lo que está sucediendo durante 10 días. Y cuando vengan los 3 días de oscuridad, el Señor vendrá por su iglesia. Y después de eso vendrá un juicio sobre la tierra. Y el Señor, después de que hayan pasado en lo que llama la última semana de Daniel, vendrá el Señor finalmente a reinar sobre la tierra. Apocalipsis 20 dice que Él viene de los cielos con los suyos. Él ya no viene solo, ahora viene con los suyos, miles y miles y miles y millones de hombres, mujeres que le conocieron y que se salvaron a lo largo de la historia, que le reconocieron por quién es Él y lo que hizo a su favor. Por eso es que aquí no necesitamos presionar a nadie, ni aquí se le va a obligar a nadie, porque si alguien no lo cree, pues no lo cree. Y eso es algo personal, pero sí tenemos la responsabilidad de anunciar que una vida sin Dios no solamente tiene un destino terrible, sino la vida en la tierra será terrible en una vida separada de Dios. Pero unidos a Dios, disfrutando la vida de Dios, nuestra vida será transformada. Y manifestaremos su grandeza y su gloria, porque estoy hablando del significado profético de la Pascua. Estoy enseñando que la Pascua tiene un significado profético. No es un ritual religioso que toma un momento. Tiene un significado profético. Y lo que vamos a ver en esta serie son 3 principios muy poderosos. Número 1, la nueva identidad de grandeza y abundancia que hemos recibido por causa de la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Una nueva identidad de grandeza y de abundancia, porque al comer de este pan y beber de esta copa, ¿qué estamos haciendo? ¿Alguien desayunó el día de hoy? ¿No? Algunos llegaron en ayuno y oración. Bueno, pero ¿qué creen? Que esta cena no es para desayunar. Aunque es pan y es vino, y también tenemos jugo de uva para los niños, porque también los niños pueden participar, y como papás tenemos, es necesario que como papás les enseñemos para que ellos no vean un ritual en esto, sino también ellos conozcan. Porque también los niños pueden conocer a Jesús y pueden salvarse, necesitan salvarse. Los niños no se van a salvar porque son niños. Los niños también necesitan salvación porque también un niño está separado de Dios y necesita, por tanto, nacer de nuevo. Y necesita ser enseñado por qué necesita nacer de nuevo. Aquí en casa les enseñamos a los niños, no para que sus papás no estén distraídos con ellos, porque los papás deberían de enseñar a los niños a comportarse a donde quiera que van. Recuerdo que cuando éramos niños en mi casa con mi mamá,
íbamos, no sé por qué tanto, al consultorio médico. Y no, hombre, en esa época un niño no podía gritar, no podía caminar, no podía moverse en un consultorio como ese porque era considerado de mala educación, un niño maleducado. Y recuerdo que una de esas veces mi hermano, el que sigue de mí, hizo un berrinche ahí en el consultorio, no sé por qué. Y bueno, pues mi mamá lo metió al baño y paz, 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 paz. Y hubo paz. Porque en esa época había cierta responsabilidad de los padres por sus hijos. Y por eso aún en la iglesia el Señor quiere que los padres tengan cuidado de sus hijos. Tú eres la voz para hablar a tus niños. Está un maestro de niños que enseña, pero tu voz es la que tienen que aprender a oír, que les enseña y les habla quién es Dios. Y porque ellos también necesitan nacer de nuevo y pueden tomar del pan y de la copa. Y no solo ir a hacer dibujitos a la iglesia o actividades que los tengan divertidos, sino que ellos entiendan desde esta edad que necesitan vivir una relación personal con Dios. Nosotros aquí de eso nos hacemos responsables y queremos ayudarte a discipular a los niños. Pero creemos que tú como papá eres el que tiene la mayor responsabilidad. Y no puedes ir irresponsablemente a una iglesia a esperar que otros cuiden de tus niños y tú solo dedicarte a trabajar o a limpiar la casa. Porque más importante que eso es la vida de los niños, de nuestros niños. Principio número 1, nueva identidad de grandeza y abundancia que viene de la justicia verdadera. De la justicia verdadera, no de mi justicia. Esa es una falsa justicia. No es que yo no soy como los demás. Bueno, les decía de aquel esposo que me dijo: pastor, mi esposa no es mala, pero tampoco buena. Falsa justicia. Justificarse es darse la razón. Yo soy siempre el que estoy bien. Como los hombres, ¿a poco no? Siempre somos nosotros los que estamos bien. Y siempre tenemos la razón, ¿sí? Pero mira, más bien, nosotros los hombres siempre decimos y creemos que estamos bien, pero tu esposa siempre cree tener la razón. Entonces, no, pues, allá hay guerra. Fíjate, tú siempre estás bien y ella siempre tiene la razón. Por eso hay esposas que deberían de ser abogadas, serían millonarias. Porque harían que el juez pidiera perdón al delincuente. Perdón, ay, perdón, no, después de lo que dijo la señora, discúlpeme, salga por favor, perdóneme. Tú siempre estás bien y tu esposa siempre cree que tiene la razón. Es que dice: esta copa es el nuevo pacto. Y cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, quiere decir que había otro, porque este es nuevo, y había otro pacto. Y cuando hablaba de un pacto anterior o un pacto viejo, se refiere a la ley que Dios dio, los famosos 10 mandamientos, que no solo son 10 mandamientos, son lo representativo, pero no son solo 10. Dios dio en las tablas de la ley a Moisés todo un discurso de cómo vivir la vida para ser del agrado de Dios, para ser nosotros vivir la vida, ser felices y disfrutar la vida. Porque muchos piensan que las reglas simplemente no aplican porque son reglas. Pero esa es nuestra naturaleza rebelde, que se levanta en contra de Dios. Siempre donde hay reglas, nosotros no estamos de acuerdo. La que sea. Pero si es una regla, no estoy de acuerdo, porque es una regla. Y esta es nuestra naturaleza. Pero en la ley Dios estableció reglas que nos permitirían vivir felices y disfrutar la vida. Pero la naturaleza arruinada y corrupta del hombre no le da la capacidad para entenderlo. Lo ve como una amenaza. Ahí donde hay restricción, para el hombre es una amenaza. Hay una pérdida de libertad.
Porque el hombre es incapaz de conectarse con Dios. Necesitas nacer de nuevo para conectarte con Dios y conocer a Dios y tener confianza en lo que Él dice. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera justicia. Ese era el pacto anterior que solo se dio a conocer para hacernos saber que necesitábamos un Salvador. Porque al decir honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, díganme quién en algún momento no ha fallado de honrar a sus padres. ¿Alguna vez tú le gritaste a tu mamá como si fuera tu sirvienta? ¿Alguna vez te le pusiste a tu papá al tú por tú? ¿Alguna vez ignoraste lo que ellos te dijeron que tenías que hacer? Claro, todos hemos pasado por eso. Así es. Esa es nuestra naturaleza. Pero la ley se dio y ese mandamiento no para hacernos saber que no, yo siempre honro a mis padres. Nunca he fallado, siempre he sido un buen hijo. Pero se nos dio para darnos cuenta que no podemos cumplir con esos mandamientos y con todo lo que Dios ordena, que la manera de vivir. La ley fue dada para darnos cuenta que nosotros somos incapaces de seguir el camino de Dios, porque es de Dios, demasiado alto. Y tú dices, no, es que eso es demasiado, yo no podría hacer eso. Así es, necesitamos de Dios, la vida misma de Dios, para entrar en esa capacidad. Entonces, ese pacto anterior, sin embargo, a pesar de que al hombre lo condenaba y le hacía saber que era pecador y que no te hicieras porque eres pecador, y por más que digas que tú estás bien o tú creas que siempre tienes la razón, esa ley fue dada para hacerte saber que eres pecador y que necesitabas un Salvador, porque un pecador necesita un Salvador. Y entonces esa ley consistía, ¿cómo podía el pueblo de Israel ser el pueblo donde Dios habitaba si era un pueblo que todo el tiempo estaba fallando y rompiendo esa ley? Porque al mismo tiempo que había esa ley, había un lugar de sacrificio. Y esto nos lleva a enseñar el origen de la Pascua y la razón de lo que llamamos Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Que se traduce del hebreo Peshach, porque nuestra mentalidad religiosa, siempre que oímos de la Pascua, oímos como un ritual religioso. Pero en realidad el origen de esto está en la historia de Israel. Les decía 3 principios. Número 1, nueva identidad de grandeza y abundancia debido a que estamos nosotros comiendo y bebiendo. Vean acá el pan y la copa, comiendo y bebiendo de la justicia de Jesús. En esa cruz Jesús nos hizo justos porque nuestros pecados ya fueron juzgados. Todos nuestros pecados. En Temu no vas a encontrar nada como esto. Si acaso una religión barata en Temu, pero aquí no. Ya ven que en Temu todo es barato. Falta una religión barata ahí. Entonces, número 2, destinados a gobernar por un Dios de propósito. En esta serie, hecho está, veremos que Dios es un Dios de propósito y que la razón de nuestra existencia y nuestra creación es que Dios nos destinó a gobernar porque Él es un Dios de propósito. Y aunque le dio al hombre la facultad de elegir libremente para que cantes a todo pulmón, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, aunque tú eres tu rey y tu Dios, Dios es impresionante cómo, respetando tu derecho a hacer lo que quieres, sin embargo, Él viene y se manifiesta para llevarte a salvación y a gobernar para su propósito. No, pues ¿cómo? Es como si le pidieras a alguien, a ver, quítame los calcetines, pero sin quitarme los zapatos. No, pues ¿cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Si al hombre le diste la libertad de elegir y de que haga lo que quiera, que crea en lo que quiera.
y que aún sea rebelde a este Dios y viva como quiera. ¿Cómo puedes tú hacer que los planes de este Dios se cumplan? Así de poderoso es Dios, que no te va a obligar a nada, ni te va a imponer la verdad, como la religión lo hizo, haciendo guerras religiosas. Porque el régimen de los ayatolas que gobierna Irán no es una amenaza para Europa solamente, ni para Israel. Es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para el mundo. Es un régimen de demonios. Atrás del régimen de los ayatolas estuvo el ataque del 7 de octubre del 2023 de Gaza en contra de comunidades israelíes. Se habla tanto de los palestinos. ¿Quién ha condenado que a los bebés los decapitaron? Decapitaron a bebés. ¿Quién ha levantado la voz con indignación para hablar de ese terrible masacre? De la forma en que atacaron a ancianos y a mujeres y se llevaron a rehenes. Y son gobiernos que han dedicado todo el dinero que se les dio. Los de Gaza, el pueblo de Israel les daba permiso de trabajar, así como México. Mexicanos cruzan a Estados Unidos. Los árabes en Gaza cruzaban a tierra de Israel para tener trabajo y tener mejor vida, porque su gobierno es un desastre. Que todo el dinero que han recibido y recibieron de ayuda humanitaria lo dedicaron a construir esos túneles de los que la prensa reportó que se hicieron para construir armas y para hacer ataques en contra de Israel. Por eso este mundo no puede seguir así. No podemos continuar con un mundo así. Estamos ante la amenaza de una tercera guerra mundial, el comienzo de una amenaza a la tercera guerra mundial. Aquí en México no subió la gasolina porque el gobierno está temeroso por toda la manera en que ha llevado al país, de que un aumento de gasolina haga que la gente se indigne y ya sea el colmo. En Estados Unidos, por eso, un presidente no ganaría las elecciones por el aumento de la gasolina. Pero Estados Unidos resulta que hoy se convirtió en una potencia petrolera, cuando en los años 70 ellos le compraban petróleo y dependían del petróleo de Arabia Saudita y de los árabes. Pero no, ya no. Con el gobierno de Trump empezaron a perforar sus pozos y él propuso que fuera una nación, una potencia petrolera, y hoy Estados Unidos no depende de ese petróleo. Pero esos regímenes son regímenes nefastos. Y bíblicamente está profetizada la caída de Irán. ¿Sabían que Dios declaró guerra eterna a Amalek, que es de donde viene o se conecta con Irán? Irán no es árabe, ni hablan árabe. Ellos son tienen otro antecedente étnico. Son persas. Destinados a gobernar por un Dios de propósito. Y tú vas a darte cuenta qué impresionante lo que estamos viviendo hoy en la actualidad tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Las crisis de guerra en Medio Oriente que pueden arrastrar a todo el mundo tienen que ver cuando Abraham no supo esperar lo suficiente para que Dios hiciera realidad lo que le había prometido. Y su esposa Sarai le propuso que tuviera un hijo con su sierva Agar. En aquel tiempo eso era legítimo y era una costumbre aceptada socialmente. Si un matrimonio no tenía hijos, podían tomar a la sierva para que les diera hijos, pero legalmente los hijos no serían de la madre biológica, sino de los padres adoptivos. Y a los 14 años Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a dar tu hijo. Y Abraham dice: ¿cómo? Ya tengo uno y tiene 14 años. Ese no es el que yo prometí que te iba a dar. El que yo te prometí, yo te lo iba a dar. Yo no te dije que fueras con tu sierva y que de ahí tuvieras un hijo
tenía que ser un hijo de ustedes. A diferencia del nacimiento de Jesús, aquí sí fue de ambos padres biológicos, Isaac, pero ya había un Ismael. Y eso generó un primer conflicto, y de ahí vienen 15 príncipes de los países árabes que hoy son de esos países, tienen una riqueza petrolera increíble. Lo que Dios le dijo a Ismael se hizo realidad. Es un Dios de propósito. La pregunta es, ¿por qué Dios haría algo por Agar, una sierva egipcia ajena, que no tenía ningún parentesco, ni tenía sangre, no era ni la hermana, ni la prima, ni nada de Sara? ¿Por qué Dios se encontró en ese desierto cuando Sara corrió porque ya Agar se le subió y ya estaba menospreciando a Sara, y ya estaba el tú por tú porque ella le había dado un hijo a Abraham, y Sara se molestó tanto que la corrió y le dijo a Abraham, ahora tú despídela? Y Abraham dijo, no, tú despídela, es tu sierva y tú verás qué haces. Pues la despidió, y dice que la maltrató, usando en hebreo la misma palabra que se dice que era la manera en que los egipcios maltrataban a los hebreos por 430 años de esclavitud. De la misma manera que fueron maltratados en Egipto como esclavos, Sara ya estaba maltratando a Agar. La mujer se fue al desierto, se iba a morir en el desierto con su hijo de 14 años, pero vino un ángel y lo salvó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito y es un Dios de pacto. Y Dios le prometió a Abraham que bendeciría toda su descendencia, porque le dijo, ven a la tierra que te mostraré. Deja el lugar donde estás, el lugar más avanzado de tu tiempo, Ur de los Caldeos, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Y por tu causa serán benditas todas las familias de la tierra. Y todos los que te bendigan yo los bendeciré, y los que te maldigan yo los maldeciré. Así que hoy, como ven, vamos a orar por la nación de Israel, amenazada por Irán. Quiero pedirte que ores por Israel, porque dice el salmista, oren por la paz de Jerusalén, porque todo el que bendiga a la descendencia de Abraham será bendecido. Pero el asunto no fue ahí el problema. Irán no viene de ahí. Él es un Dios de plan, de propósito, Él es un Dios de pacto. Qué impresionante, cómo pudo ver por ese niño Ismael y lo bendijo e hizo de él salieron 15 naciones árabes. Pero ahí no está solo el problema de Israel, sino después con Jacob y Esaú, el hijo de Isaac, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Esaú fue un hombre que no amaba a Dios y que menospreció las promesas de Dios, porque las promesas que Dios le dio a Abraham iban a pasar de generación en generación hasta dar lugar a la nación de Israel. De Jacob, el nieto de Abraham, vendrían las 12 tribus y toda la nación de Israel, que acabaron finalmente esclavos en Egipto, y que Dios al principio protegió a través de José, porque José llegó allá como esclavo y luego a la cárcel, y de ahí se convirtió en el hombre más poderoso en esa poderosa potencia de Medio Oriente, Egipto. Y cuando vino hambre sobre la tierra, ¿qué creen? Ya Dios lo tenía todo preparado. No había dónde ir a comprar pan, no había. El mundo estaba amenazado por una hambruna. Y dice que fueron hasta Egipto a buscar trigo, lejísimos. ¿Y quién creen que estaba en Egipto? Todo preparado. Después de que José reveló su verdadera identidad a sus hermanos, los hizo venir con su padre a un lugar llamado tierra de Gosén, un lugar especialmente preparado para ellos, donde el faraón les dio ese lugar para que ellos disfrutaran, vivieran bien, estuvieran juntos. Por cierto, en ese lugar, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, cuando Moisés vino a sacarlos después de 430 años de esclavitud, ahí en Gosén no hubo plagas. Y esa es otra figura profética
de cuando venga el principio de dolores sobre la tierra, y durante 10 días la iglesia va a ser protegida de una manera sobrenatural cuando dé comienzo el juicio y luego la gran tribulación. Pero de Esaú, uno de los hijos de Isaac, salió un hijo llamado Edom y un nieto llamado Amalec. Y fue de los amalecitas los que atacaron al pueblo de Israel cuando venía a la tierra de promesa en el desierto. Hicieron lo que hizo Hezbolá en contra de las comunidades israelíes en Gaza. Lo mismo. Atacaron a los niños, a los hombres mayores, a la gente que iba atrás de la caravana, la atacaron. Y Dios se enojó tanto que decretó: desde hoy en adelante tendré guerra con Amalec. Por eso Dios ordenó al rey Saúl que destruyera a Amalec. Y es en Amalec donde se levantó un hombre llamado Amán, que era agagita, o sea, era descendiente del rey Agag, rey de Amalec. Y resulta que uno de sus descendientes, de ese rey al que Samuel mató finalmente, pero tuvo descendencia, y uno de ellos resultó ser Amán, que durante el reinado de Darío amenazó con extinguir a los judíos. Dios es un Dios de propósito. Esto no lo toma por sorpresa, pero Dios tiene una respuesta a esto. Porque ¿cuál es el sentido que todo esto tiene para nosotros? Finalmente, estoy llegando a la conclusión. Porque el significado profético de la Pascua es salvación. Se necesitaba que Israel sobreviviera. Los judíos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Murieron 6 millones de judíos bajo el gobierno de Hitler. Pero era necesario que Israel sobreviviera porque Él es un Dios de pacto. Y Él le dijo a Abraham: serás una gran nación y por causa de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque a través de Abraham Dios haría venir al Mesías prometido a Israel, un rey que vendría a gobernar en la tierra. El significado es que Dios es un Dios de propósito. Y Él dice: mi palabra, lo que Él dice y está escrito, y Él habla, dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Jesús cumplió más de 300 profecías, ¿sí? Más de 300. Y una de ellas, para llegar a esta conclusión, en Juan 19, 28, 30, Jesús dice que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Observa, hay un plan. Ni siquiera Él hizo lo que bien le pareció. Jesús dijo: yo hago lo que le veo hacer al Padre. Mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Y dice Juan 19, 28, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Ahí en la cruz. Ahí en la cruz. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y le acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Él declaró: todo está consumado, todo está hecho. Él cumplió profecías. Salmos 22 anuncia 900 años antes que sus manos y sus pies serían perforados, que se repartirían sus vestidos. ¡Qué asombroso! Para dar evidencia de lo sobrenatural, de lo que está escrito en la Biblia y de lo que Jesús finalmente hizo.
para demostrarnos que no tengamos ninguna duda que Él es el Mesías prometido, Él es el Rey, que vendría a reinar, pero para tener el derecho legal, primero tendría que hacer que los pecados de este mundo fueran juzgados en la cruz. Eso era necesario, la justicia de Dios. Así que número uno, Dios nos ha llamado a la mesa del Padre por causa de un nuevo pacto. Esta es una nueva unión, no basada en la ley, porque a la par de la ley había sacrificios que se hacían, porque los sacrificios representaban la muerte justa de cada pecador. Nada más que el pueblo de Israel fue enseñado que sería representado en esos sacrificios por medio de víctimas de animales, de un cordero. Para que Israel finalmente fuera libre de una esclavitud de 430 años. Dios ordenó en la 10ª plaga, que traería muerte a todos los primogénitos de Egipto, que tendrían que sacrificar un cordero. La palabra Pascua viene del hebreo Peshach, que significa pasar de largo, porque la instrucción de Dios era: ustedes van a sacrificar este cordero, y de la sangre de este cordero van a poner en las puertas de sus casas, en los postes y en el dintel de la puerta, porque va a venir un ángel que va a causar muerte, pero donde vea la sangre va a pasar de largo. En inglés es Passover y es Pascua. Significa que esa sangre estaría trayendo protección, que ellos no morirían, sus primogénitos no morirían esa noche. Pero por causa de esa última y 10ª plaga, es que finalmente Faraón ordenaría que salieran de Egipto libres. Y Dios les dijo: ustedes van a conmemorar en el comienzo del año esta fiesta. Dios instituyó una fiesta llamada la fiesta de Pascua, donde el pueblo de Israel se reuniría en sus casas, recordando esa noche en Egipto, sacrificando un cordero, tomando hierbas amargas que representaban o recordaban el sufrimiento del desierto antes de llegar a la tierra de promesa. Pero una conmemoración que marcaba el comienzo del año, como marcar el comienzo de la vida, porque esa libertad trajo vida, y es una figura profética de lo que representa para nosotros también la salvación de Jesús. De la misma manera, Egipto es un lugar de esclavitud donde hoy vivimos. Este mundo es como un Egipto de esclavitud. Romanos 7 dice: lo que yo quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no hago, pero lo malo que quiero hacer, eso es lo que hago. Es una esclavitud donde nosotros no teníamos opción. Nuestra naturaleza solo estaba inclinada al mal y a ir en contra de Dios. Entonces Jesús en realidad vino a hacer realidad ese sacrificio de Pascua, por el cual nosotros finalmente fuimos libertados de la esclavitud de este mundo y del pecado, para ser llevados a una vida nueva y abundante de libertad, donde nosotros, si así lo queremos, podemos vivir la vida que Dios preparó para nosotros, o aún podemos seguir viviendo como siempre. Pero finalmente nosotros vamos a elegir cómo vamos a vivir. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que quiero finalmente mencionar 4 cosas muy importantes para tomar este pan y esta copa. Número 1, Dios nos ha llamado a esta mesa como un padre por causa de un nuevo pacto, una unión basada no en nuestras propias obras, no en nuestra religiosidad, no porque creemos que estamos cumpliendo los 10 mandamientos, sino nos ha llamado a su mesa por causa de un nuevo pacto, donde hemos sido unidos a Él permanentemente por causa del sacrificio de Jesús. Y Él nos llama a en esta mesa alimentarnos de lo que Él hizo, a disfrutar y alimentarnos de su obra que nos ha dado salvación
y que nos ha dado una nueva identidad. Una identidad donde nosotros estamos llamados y hemos sido destinados para gobernar sobre la tierra en este tiempo y en el futuro. Una nueva identidad, hijos amados y herederos. Juan 11:25, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos hoy esa seguridad en Cristo Jesús y por eso le damos gracias, le adoramos y lo honramos. Número 2, viviendo en el nuevo pacto, en este nuevo pacto, seremos sanados, siendo perdonados y perdonando también a nuestra familia. Porque la noche de Pascua era una cena en familia. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y lo que Dios dice sana nuestra mente y nuestro corazón, para ya no sentirnos más indignos ni separados de Dios. Tercero, este nuevo pacto nos hace tener el derecho legal para disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios. Al comer de este pan y de esta copa, recordamos que ahora legalmente somos herederos y tenemos derecho a que todo lo que Dios ha dicho sea una realidad en nuestra vida, porque Jesús ya lo hizo posible en esa cruz. Y cuarto, Dios nos ha llamado a entrar en el mover de su espíritu para liberar el poder de la resurrección. Dile a la persona que está a tu lado: entra en el mover del espíritu para liberar el poder de la resurrección. A través de nuestra fe podemos liberar el poder que resucitó a Cristo de los muertos, porque esto no es una religión, es un Dios vivo y es el poder sobrenatural de Dios que se manifiesta. Entonces dice Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. Daban testimonio, evidencia del poder de la resurrección. Así que en esta temporada vamos a fortalecer nuestra fe y vamos a ir a un nuevo nivel de fe, en una nueva dimensión de gloria, para activar el poder de la resurrección, el poder sobrenatural de Dios, porque Él está deseoso de manifestarse hoy a través de ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado: si alguien aquí no ha tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios, y esta es la primera vez que oyes este poderoso mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón y pongas toda tu confianza